de ingeniero. Bien, gracias. Bueno, listo. Vamos a ver si empezamos pues ahora sí la clase. Regálame un minuto aquí pues mientras reviso. Ok, ya está grabando. Bien, entonces vamos a iniciar esta temática de elementos a compresión. Pues en la clase de hoy vamos a empezar a ver pues todo lo que es la parte teórica de elementos a compresión, especialmente el tema de los estados límites que se revisan en este tipo de esfuerzos que vamos a trabajar, y también cuáles son pues las comprobaciones que hay que realizar. Bien, entonces todo esto lo vamos a ver en este tema. Vamos a ver pues esta parte introductoria, los tipos de pandeo, esfuerzos residuales, los tipos de perfiles más usados en columnas, el tema de restricciones en los extremos para calcular pues la relación de Beltès, restricciones de los extremos y longitud efectiva, entonces relación de Beltès, los tipos de columna, entonces vamos a tener columnas largas, cortas e intermedias, y pues saber identificarlas y saber pues cuáles fórmulas hacen parte de cada una de ellas. Pues las fórmulas para pandeo por flexión, vamos a trabajar pandeo local y pandeo torsionante flexionante. Bien, entonces este va a ser pues el contenido que vamos a trabajar pues en esta unidad, en este tema. Vamos a ver pues toda esta parte teórica. Ojalá pues nos alcance esta clase para ver toda esta parte teórica, y ya en la próxima sesión pues hacemos ejemplos de esta temática. Bien, entonces iniciamos. Por lo general uno tiende a asociar los elementos a compresión con las columnas en una estructura, pero nosotros podemos tener también en cerchas, por lo menos aquí tenemos en esta figura unas cerchas acá en la cubierta. Entonces en las cerchas también encontramos elementos que están trabajando a compresión. ¿Listo? Aquí podemos encontrar elementos a compresión en cerchas, las columnas que hacen parte pues de los pórticos de esa estructura. Entonces pues vamos a tener pues varios elementos a compresión en diferentes tipos de estructuras. Bien, pero por lo general cuando uno le hablan de compresión siempre tiende a asociarlo a columnas. Bien, entonces por esa razón de pronto cuando trabajemos un elemento que le llamemos columna acá cuando estemos haciendo los ejemplos, entonces esa columna puede referirse a cualquier elemento que está a compresión, o sea, puede ser un elemento que haga parte de una cercha también, ¿vale? Entonces lo que ocurre a compresión, pues retomando los temas de resistencia a materiales, entonces atracción, los elementos pues se tensionan, aumentan su longitud. A compresión, el elemento pues se recorta, se reduce su longitud, pero entonces hay una especie de deformación lateral, aquí un aumento en este diámetro, y se produce pues lo que se llama como un pandeo, como una deformación en esa área transversal pues del elemento. Bien, esto es cuando tenemos elementos cortos. Bien, por lo menos un cilindro de concreto intenta pues este comportamiento, ya pues que su relación entre la longitud o la altura del cilindro versus el diámetro es una relación pues bastante pequeña.
¿ya? Puede ser una relación 1-2, ¿bien? 1-2. Mientras que en los elementos que son ya más largos, por lo menos este elemento tiene pues una longitud un poco mayor versus su sección transversal. Entonces este elemento sufre un pandeo. Aquí vemos pues lo que es el pandeo, es una deformación lateral también, pero a diferencia de la compresión, acá pues este elemento no se pandea, este elemento en la sección A, sino que intenta aplastarse, ¿bien? O sea, sufre un aplastamiento, ¿bien? Mientras que acá pues en la figura B, sí tenemos como tal la forma del pandeo en la longitud o a lo largo de la longitud del elemento a compresión, ¿bien? Entonces, podemos encontrar pues en compresión dos tipos de falla. Una es el pandeo y la otra es el aplastamiento. Entonces nosotros vamos a trabajar columnas, o sea, por lo general una columna en una edificación no tiene una relación 1-2, siempre tiene pues relaciones un poco más pequeñas. Por lo general la longitud o la altura siempre es muchísimo mayor que el área transversal. Entonces nosotros vamos a trabajar las secciones que estén bajo el pandeo, como es la figura B, ¿bien? Entonces los tipos de pandeo, aquí vemos cuando sobre un elemento de eje recto actúa una fuerza axial de compresión y magnitud creciente, su rigidez va disminuyendo hasta que no puede resistir incrementos adicionales de carga y falla formándose de manera incontrolada. A este fenómeno se le denomina pandeo y es muy común en los elementos de acero sometidos a compresión. ¿Por qué es muy común en los elementos en acero? Porque las secciones no son robustas, ¿ya? O sea, son secciones bastante delgadas, pero las longitudes siguen siendo pues las mismas, como si fuera de pronto un elemento a compresión, ¿cierto? O sea, si tenemos una columna para una casa de 2 pisos, independientemente si la columna tiene una longitud de 3 metros, esa columna puede ser en acero o puede ser en concreto, o sea, independiente del material, la longitud de la columna va a ser la misma, ¿bien? Pero lo que va a variar es la sección transversal, ¿bien? Pues podemos tener secciones transversales o áreas mucho más grandes, entonces se disminuye la longitud de pandeo o la relación de Peltès, pero como las estructuras metálicas son muy resistentes, entonces eso implica que las secciones sean más livianas o secciones más con menores espesores. Entonces pues eso incrementa el pandeo o la relación de Peltès en estos elementos. Bien, entonces el pandeo, podemos tener una forma de pandeo, tenemos pues pandeo por flexión. Entonces es un pandeo porque se produce por un momento, así como está la primera y la segunda figura. Entonces tenemos pandeo a lo largo pues del alma. Acá pues tenemos pandeo a lo largo de los patines en la segunda figura. Son tipos de pandeo por flexión, uno en el eje X, otro en el eje Y. Y también vamos a encontrar un pandeo por torsión. Entonces es la última figura. Entonces esta figura última sufre una torsión. Es lo que ocurre pues cuando se presenta un sismo en una estructura. Entonces tenemos torsiones, y pues vamos a analizar los 3 tipos de pandeo. ¿Listo? O sea, vamos a analizar un pandeo por flexión, un pandeo por torsión y un pandeo local en el área transversal. Entonces vamos a leer esto aquí. Entre más larga sea una columna para una misma sección transversal, mayor es su tendencia a pandearse y menor será la carga que pueda soportar. Bien, entonces es como la filosofía pues del diseño a compresión, ¿vale? O sea, entre más larga o entre más esbelta sea la columna, menos carga va a soportar. Bien, ¿por qué? Porque se va a pandear mucho más. Entonces, pues como lo que no se quiere es llegar a la falla,
pues vamos a tener que controlar esa longitud que no exceda una relación de Beltrés. Entonces la relación de Beltrés es la que nos permite, controlar qué tan larga puede ser una columna para que no supere como tal o no falle por pandeo. De igual forma, cuando se revisen los parámetros de diseño de pandeo flexionante y pandeo torsionante, con esos parámetros de diseño nos va a dar un valor que es la máxima carga pues, que puede soportar para que no se pandee. ¿Bien? Entonces vamos a tener unos chequeos, ya estamos hablando de los chequeos que vamos a realizar. El primero es la relación de Beltrés, los segundos son los pandeos flexionante y torsionante, y por último el pandeo local también lo vamos a trabajar. ¿Bien? Ok, vamos a ver este de acá. La tendencia al pandeo depende también de los siguientes factores, o sea que además de la longitud y la sección transversal, también depende de esto que está acá. Depende también del tipo de conexión en los extremos. Entonces, si el elemento de compresión está empotrado, si está articulado, si está empotrado y articulado, o si está libre. Entonces, el tipo de conexión también influye en el pandeo. La excentricidad de la aplicación de la carga. Entonces, si la carga se aplica en el centroide de la sección transversal o si se aplica hacia un extremo más que a otro. Imperfecciones en el material de la columna, pues es muy poco probable, ya que les dije que el acero pues, es un material que tiene pues o se fabrica bajo unos estándares de calidad bastante altos en acerías, en fábricas. Entonces, pero bueno, o sea, no se descarta que ocurran imperfecciones, torceduras iniciales en la columna, son imperfecciones también, y esfuerzos residuales de fabricación. ¿Bien? Entonces, estos esfuerzos residuales de fabricación, ¿a qué se refiere? Ok, entonces, una causa muy importante de los esfuerzos residuales es el enfriamiento desigual. Entonces, este tema de esfuerzos residuales es controlable en la fábrica. Sin embargo, cuando uno realiza pues también soldaduras en obra, por lo menos si se va a conformar una sección compuesta por varios perfiles, entonces también pues vamos a tener el material pues va a estar sometido a una temperatura alta. Entonces resulta que esos perfiles cuando sufren enfriamiento desigual, o sea, una cara se enfría mucho más rápido que la otra, puede producirse un esfuerzo residual. Bien, entonces por lo menos en una fábrica, en la industria, pues el ejemplo sería este: un perfil W en los puntos exteriores de los patines y la parte media del arma se enfrían rápidamente, en tanto que la zona de intersección del arma con los patines lo hacen más lentamente. Entonces, donde se intersecta el arma con los patines, ahí pues hay más área de acero. Entonces, pues el enfriamiento es un poco más lento. Entonces, puede ocurrir un esfuerzo residual en ese punto, ¿cierto? Otro ejemplo puede ser, pues, lo que le había comentado de producir secciones compuestas en obra. Entonces, como tenemos que utilizar equipos de soldadura o equipos acetilenos para formar pues esas secciones compuestas, obviamente pues unos puntos se van a enfriar más rápido que otros. Entonces lo que se hace es controlar ese esfuerzo residual, garantizando pues que todo el perfil se enfríe de forma igual. Bien, entonces ¿cómo se consigue eso? Pues no exponiendo el perfil a ambientes pues de lluvias, no exponiendo pues los perfiles a enfriamiento artificial, o sea que de pronto uno le va a echar agua para
que el perfil pues se enfríe más rápido y poder utilizarlo pues en la estructura, sino que debe dejarse pues, si es una sección compuesta, debe dejarse al aire libre hasta que pues se produzca el enfriamiento igual pues por aire, más no pues actuar echándole agua para enfriarlo más rápidamente, porque pues se puede producir estos esfuerzos residuales. Bien, o sea, el esfuerzo residual es sinónimo de que el acero pierde resistencia en un punto donde se calienta más que en otros. Bien, bueno, los perfiles que más se usan en elementos a compresión, nuevamente, cuando me refiero aquí a columna, se refiere uno a todos los elementos a compresión. Bien. Entonces tenemos ángulos simples, dobles, T, canales, columnas W. Tenemos perfiles HSS, perfiles HSS cuadrados, circulares, rectangulares. Tenemos aquí celosías, que es un tema pues que vamos a trabajar. Entonces las celosías pues son secciones compuestas. O sea, de aquí en adelante pues todas estas son secciones compuestas. Desde la figura I hasta la figura S, todas son secciones compuestas de perfiles, placas, canales, ángulos. O sea, hay una cantidad pues de figuras que si uno une varias figuras, le puede salir una sección transversal. Bien, entonces cuando uno utiliza esas secciones compuestas, por lo menos si uno llegó a, o sea, quiere utilizar por condiciones del sitio, de la región, no se encuentra otro perfil, sino son unas canales, entonces, por lo menos en este caso, en la sección L, lo que se encuentra son unas canales. Entonces, resulta que llegamos hasta el último perfil del manual y la canal, o sea, la columna no cumple con los cálculos, entonces pues toca cambiar a una sección compuesta. Entonces ya nos toca utilizar dos canales, sea que se encuentren en espalda, o sea que se encuentren, en la figura L se encuentran espalda con espalda, en la figura J se encuentran frente con frente o C con C. Son las mismas canales, pero pues una está de una forma que cierran y otra pues la abren. Pero se forma la sección compuesta, listo. Esto también, como la relación de Beltrés es igual a un L sobre R, entonces el radio de giro, el R de la relación de Beltrés, depende del área y depende de la inercia. Entonces, si lo que se busca es disminuir la relación de Beltrés, hay que aumentar el radio de giro. Entonces, para aumentar el radio de giro hay que aumentar la inercia del elemento. Por lo tanto, pues al construir una sección compuesta, nosotros incrementamos la inercia de ese elemento a compresión. ¿Bien? Entonces, muy seguramente puede que se utilicen secciones compuestas en columnas o en elementos a compresión de grandes alturas, por lo menos en bodegas que tienen 12 metros de altura. Entonces, una sola columna, o sea, un perfil W de pronto no cumple, o sea, se pandea bastante. Entonces, pues, puede producirse que se utilice una sección compuesta. En puentes también se utilizan secciones compuestas. Hay muchos puentes que son secciones armadas, o sea, son este tipo de perfiles. Se arman con platinas bastante gruesas, se forman secciones compuestas. Entonces todos estos perfiles pues son usados en columnas. Bien, nosotros vamos a hacer ejemplos de secciones pues simples, como desde la A hasta la H, y secciones compuestas desde la I hasta la S para elementos a compresión. Y entonces, cuando hablamos de restricciones en los extremos, es un concepto pues muy importante. Resulta que nosotros tenemos uniones, o sea, pues, si es una columna que nace de una cimentación o de un pedestal,
Entonces, si está embebida pues en el concreto, está empotrada, si nace de un pedestal, entonces hay que ver pues si en el pedestal está atornillado, está soldado. Entonces, esas condiciones nos dan los criterios para definir cómo son las restricciones. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a considerar lo que es las soldaduras y pues elementos que estén pues dentro de un concreto, pero bueno, principalmente soldaduras, que son las uniones que vamos a utilizar como empotramientos. Entonces, acá lo que es soldaduras son sinónimos de empotramientos, y lo que son uniones atornilladas son sinónimos de articulaciones. Bien. Entonces, lo que son uniones atornilladas, pues las vamos a definir como articulaciones. Bien. Entonces, dependiendo de la unión, así pues vamos a establecer cómo es la restricción en el extremo. Si obviamente pues el elemento es un voladizo, entonces va a tener un extremo libre. Entonces pues vamos a tener esta última condición, rotación y traslación libre. Pero los demás empotramientos, articulaciones, este es rotación impedida pero traslación libre. Entonces otra condición ahí. Ok. Entonces esto es lo que ocurre en una columna cuando se restringe las condiciones de apoyo. ¿Listo? Entonces miramos acá. En la figura A, que tenemos la figura A, tenemos en el apoyo superior y en el apoyo inferior unas articulaciones. Entonces en las articulaciones el pandeo inicia desde donde empieza hasta donde termina la articulación o la columna, ¿bien? O el elemento de compresión, ¿bien? Entonces cuando está articulado, ya pues se ha definido en laboratorio con varios ensayos que la deformación o el pandeo inicia y termina en la misma longitud de la columna. Bien. Entonces se han definido unos factores K, aquí está en el enunciado. En las especificaciones de acero, la longitud efectiva de una columna se denomina K por L, ¿ya? En donde K es el factor de longitud efectiva, ¿bien? Entonces K es el número por el que debe multiplicarse la longitud de la columna para obtener su longitud efectiva. ¿Cuál es la longitud efectiva? La longitud efectiva de pandeo, ¿bien? O sea, no es la longitud total de la columna, ¿no? Depende cuáles sean los apoyos en los extremos de este elemento. Entonces, si el elemento está articulado en ambos extremos, como es la condición A, su longitud efectiva es igual a la longitud total de la columna, ¿ya? O sea que el K toma valor de 1, como lo especifica acá al final pues acá de la figura. Bien. Si el elemento, ahora nos vamos por la figura B, si el elemento tiene doble empotramiento en la parte inferior y en la parte superior, está doblemente empotrado, entonces resulta que el pandeo no inicia ahí mismo en el empotramiento, sino que inicia a partir de cierta longitud. Bien. Entonces aquí están estos puntos de inflexión, es donde inicia el pandeo. Entonces el pandeo inicia desde este punto, entre esos dos puntos de inflexión, que teóricamente o ya pues en práctica se ha encontrado que equivale a 0.5 veces la longitud de la columna. Bien. Entonces para la segunda condición, la longitud efectiva o el factor de longitud efectiva acá es igual a 0.5. Bien. Y también se nos puede dar este caso, el caso 3 o el caso C, donde tenemos pues una columna que en la parte inferior está empotrada, bien, y en la parte superior está articulada. Entonces el pandeo acá inicia en la articulación y termina a cierta distancia del empotramiento. Entonces, en esta condición de restricción en los apoyos,
la longitud efectiva es igual a 0.7 por L. Bien, quiere decir que el K debe tomar valor de 0.7. Entonces, todo esto que está aquí lo vamos a encontrar en una tabla. Vamos a encontrarlos en una tabla. Este último caso A es cuando no tiene, o sea, está libre como tal. Cuando está libre, el K vale 2. Bien, entonces aquí en esta tabla 5.1 hay 6 condiciones de restricciones en los extremos. Bien, desde la A hasta la F. Y nosotros vamos a utilizar los valores de K. Este es valores aproximados del factor longitud efectiva K. Bien, factor longitud efectiva K. Ok, entonces aquí están los valores recomendados. Están los valores recomendados de K. Aparece pues un K teórico, pero nosotros vamos a utilizar este que está en el recuadro rojo, que dice valores recomendados de diseño, cuando las condiciones reales son aproximadas. Bien, o sea, nosotros no podemos decir que son exactas, sino son aproximadas. Entonces, si está doblemente empotrado, como es el caso A, doble empotramiento, el K lo vamos a asumir como 0.65. Si está empotrado articulado, el K vale 0.80. Si está empotrado y traslación libre, el K tiene valor de 1,2. Doblemente articulado, el K vale 1. Empotrado y libre, el K tiene valor de 2.1. Y articulado y traslación libre tiene valor de 2. Bien. ¿Qué significa eso? Que ahora, de aquí en adelante, la relación de Esbeltest, de la columna o del elemento de compresión, nosotros vamos a hallar como un factor K que multiplica a la longitud del elemento y lo vamos a dividir todo entre R. ¿Bien? Entonces, vean que cuando nosotros en tensión hablamos de relación de Esbeltest, solamente dividíamos L sobre R, ¿bien? Y esa era nuestra relación de Esbeltest. Pero acá en compresión vamos a definir ese factor de longitud efectiva, entonces ya entramos a incluirle a la relación de Esbeltest un nuevo componente que sería ese factor K, ¿bien? Entonces, de aquí en adelante, las relaciones de Esbeltest se van a hallar como K por L sobre R, ¿bien? Y los valores de K lo vamos a sacar de esta tabla dependiendo pues la condición de apoyo que tenga la columna o el elemento de compresión. Bien. Ok, columnas largas, cortas e intermedias. Bueno, así como les mostraba al inicio pues de la presentación, que por lo menos hablando de concreto, si uno tiene un cilindro de concreto, ese es un cilindro, nosotros lo asumimos como una columna corta, ¿cierto? O sea, recuerden que cuando estamos hablando aquí de columnas, estamos hablando de un elemento a compresión, o sea, cuando puede ser cualquier elemento a compresión, ¿bien? Nosotros pues, para asociar el término, le vamos a decir columna, ¿bien? Ok, entonces, cuando tenemos columnas cortas, estas columnas cortas fallan, las columnas cortas fallan por plastificación total de su sección transversal en el rango plástico. ¿Qué quiere decir eso? Que esas columnas no se pandean, ¿bien? Esas columnas cortas no se pandean. Ellas no sufren o ellas no llegan en la curva a la parte de... no trabajan en el rango elástico, no sufren como tal el pandeo, sino que se plastifican o fallan por plastificación. Entonces, su resistencia depende como en tensión únicamente del área de su sección transversal, ¿ya? O sea que la carga máxima que puede soportar estas columnas, aquí está, la carga, esta es la carga de la carga nominal, si no es una carga de diseño porque no está afectada por el fin, es una carga nominal. La carga nominal es igual
al área bruta por el FY, ¿bien? O sea, como si trabajáramos tensión, resistencia a tensión en el tema anterior, ¿bien? Eso sería el área bruta por FY multiplicado todo por un factor phi para que nos dé la carga de diseño, ¿bien? Entonces, ahora más adelante les digo, o se va a mostrar cómo sabemos cuándo es una columna corta, ¿bien? Cuándo es una columna corta, cuándo es una columna intermedia y cuándo es una columna larga, ¿bien? Ok, entonces en las columnas cortas fallan por plastificación, entonces nosotros no vamos a trabajar, o sea, en las estructuras que comúnmente trabajamos, nosotros no nos vamos a encontrar casi nunca con columnas cortas, pero sí nos vamos a encontrar en su gran mayoría con columnas intermedias y largas, ¿bien? Entonces, esas son las con las cuales vamos a trabajar. Las columnas más largas, la falla se presenta acompañada de grandes deformaciones laterales, ¿ok?, o torsionales, y la falla es por inestabilidad, es decir, por pandeo. La sección no llega en ningún punto al esfuerzo de fluencia, por lo que este no se incluye en la fórmula para calcular la resistencia. O sea que el esfuerzo de fluencia no lo vamos a incluir en la fórmula para calcular la resistencia, así como acá sí se incluía, ¿bien? O sea, acá para hallar el P depende directamente del FY, mientras que en las columnas largas ya va a depender de la estabilidad de la columna, o sea, de la relación de Vertés, ¿bien?, de la relación de Vertés del elemento. Ok, entonces en las columnas largas, la fórmula de Euler predice muy bien la resistencia de columnas largas, en la que el esfuerzo axial de pandeo permanece por abajo del límite proporcional, o sea que no supera el estado elástico, bien, sí, se mantiene en el estado elástico. Dichas columnas se pandean elásticamente, bien. Entonces nos volvemos nuevamente a resistencia a materiales, curva de esfuerzo de formación, o al inicio de este curso cuando estábamos hablando del comportamiento del acero. Entonces las columnas largas siempre trabajan en el rango elástico, ¿bien? Siempre trabajan en el rango elástico. Las columnas cortas, en columnas muy cortas, el esfuerzo de falla será igual al esfuerzo de fluencia. No ocurrirá el pandeo, ¿ok? Entonces no ocurre pandeo. Y en las columnas intermedias, entonces algunas fibras alcanzan el esfuerzo de fluencia, otras no. Los miembros fallarán tanto por fluencia como por pandeo, y su comportamiento se denomina inelástico, ¿bien? Entonces, las columnas intermedias sí superan el rango elástico y pasan a un comportamiento inelástico, que nosotros acá vamos a asociar con comportamientos plásticos en estos elementos. Entonces aquí tenemos una relación, una gráfica, y con esta gráfica vamos a clasificar las columnas. ¿Listo? Entonces las columnas nosotros las vamos a clasificar según L sobre R. Bien, L sobre R. La relación entre la carga de falla y la esbeltez de la columna. En realidad debería ser K por L sobre R, pero bueno, aquí está como L sobre R. En un minuto vamos a ver algo acá. Ok, aquí también podemos revisarlo por acá. Entonces miremos este comportamiento. Tenemos aquí una curva que arranca acá en E, pasa a B, después pasa a C, y pues termina por acá por D. Bien, una figura de curva. Los puntos claves aquí son el punto C, bien, el punto C es un punto clave, y el punto B, bien. Entonces aquí tenemos acá abajo hay tres zonas, zona 1, 2 y 3. La zona 1 es columna corta, falla por plastificación, bien, esa es la zona 1. La zona 2 son columnas intermedias, fallan por pandeo inelástico. Y la zona 3 son columnas largas, fallan por pandeo elástico, bien. Entonces nosotros no vamos a trabajar con columnas cortas porque nosotros estamos estudiando el pandeo en el elemento, y además de eso
en las estructuras que nosotros vamos a trabajar, que son edificaciones, puentes, torres, no nos vamos a encontrar con elementos cortos, sino con elementos intermedios y largos, ¿bien? Entonces, ¿qué separa a una columna corta, perdón, a una columna intermedia de una larga? Entonces, vemos aquí el punto que separa el rango elástico del inelástico es el punto C, que corresponde a un valor aproximado de FY medios, ¿bien? Esto es porque los perfiles laminados tienen esfuerzos residuales provocados por la laminación. Cuando se dobla un perfil para darle una figura, pues se produce un esfuerzo residual. Y cuando el elemento está sometido a carga axial, los esfuerzos debido a las cargas se suman a los esfuerzos residuales existentes, llevando a la pieza a una rápida plastificación en todas aquellas zonas donde hay esfuerzos residuales. ¿Bien? O sea que si nosotros calculamos esta ecuación que está acá, esta ecuación es la carga crítica, el P crítico, que va a ser igual a pi cuadrado por A sobre la relación de Sveltez al cuadrado. Y ese valor que está aquí en esta fórmula supera FY medios, o sea, supera FY medios, entonces el elemento estaría por acá arriba, o sea, si lo supera estaría por acá arriba. ¿Ya? Aquí tenemos FY, este FY sería en realidad FY medios, entonces si lo supera estaría acá arriba, entonces sería una columna intermedia. Y si no lo supera, si no supera esa ecuación, entonces estaría acá abajo y sería pues una columna larga, ¿bien? Entonces hay que revisar entonces esta fórmula que voy a encerrar aquí en el recuadro azul, y si esa fórmula supera este valor, FY medios, entonces si lo supera es una columna intermedia, y si no lo supera es una columna larga, ¿bien? O sea, entonces eso que estamos analizando acá en esta gráfica también nos lo da de una forma un poco más simple los estados límites que vamos a revisar. Bueno, vamos a revisar esto. Bueno, antes de hablar de los estados límites, vamos a hablar de la relación de Sveltez máxima. Entonces, en tensión, o sea, cuando nosotros trabajamos elementos a tensión, la relación de Sveltez máxima la tomábamos como 300, ¿cierto? Entonces nosotros allá calculábamos el radio de giro como L sobre 300, o sea que L sobre R debería ser menor o igual a 300. Acá en elementos a compresión, la relación de Sveltez efectiva, o K por L sobre R, debe ser menor o igual a 200. O sea, se reduce la relación de Sveltez. ¿Bien? Entonces en tensión es 300 y acá en compresión es 200, la máxima relación de Sveltez. O sea que los elementos que nosotros vamos a diseñar deben tener relaciones de Sveltez menores o iguales a 200. Por lo general se utiliza un valor de 50, como un valor pues muy adecuado para elementos a compresión. Sin embargo, pues la relación máxima es de 200. Y entonces las fórmulas que vamos a utilizar son estas. Aquí están las fórmulas que vamos a utilizar. Ok. Bien. Recuerden que yo les dije que había tres tipos de pandeo. Uno que es pandeo flexionante, que es que se produce sobre los ejes X o Y. Bien. Entonces, todo esto que hemos hablado es de pandeo flexionante. Otro es el pandeo local, bien, y el otro es el pandeo torsionante, que se da por flexotorsionante, bien. Entonces, las fórmulas para el primer tipo de pandeo, que es el pandeo por flexión, el primer tipo de pandeo, son estas de acá, bien. Entonces, la primera fórmula es la fórmula de esfuerzo de Euler, Fe, que nosotros vamos a calcular como pi cuadrado por el módulo elástico del acero, pi cuadrado por E, dividido entre la relación de Sveltez elevado al cuadrado. Bien, pi cuadrado por E sobre la relación de Sveltez elevado a la 2. Bien. Ahora, para no tener que aplicar estas fórmulas y utilizar esta gráfica para definir si la columna es intermedia o es larga
o si vamos a utilizar la fórmula del pandeo inelástico, del pandeo elástico, entonces hay una fórmula más fácil, ¿bien? Si nosotros ya hemos calculado el esfuerzo de Euler Fe, entonces, y sabemos qué tipo de acero vamos a utilizar, o sea que tenemos el Fy del acero, si es un acero a 36, el Fy es 36, si es un acero 50, pues el Fy es 50 KSI. Entonces ya tendríamos Fy y Fe, entonces podemos utilizar estas fórmulas que están acá. Tenemos una en A y la otra B. Entonces la primera de estas dice, si Fy sobre Fe, si Fy sobre Fe es menor o igual a 2.25, entonces resulta que estamos trabajando con un pandeo inelástico, por lo tanto, la columna será una columna intermedia. Recuerden que el Fe relaciona acá la relación de Beltès, o sea, relaciona la longitud de la columna. Bien, puede saber si es largo o intermedio. Y el esfuerzo crítico en la columna se debe calcular mediante esta fórmula. El esfuerzo crítico F sub CR se debe calcular mediante 0.658 elevado a la Fy sobre Fe y todo multiplicado por Fy. Bien. Entonces este es el primer criterio, que es el criterio A. Si después de calcular el esfuerzo de Euler Fe, nosotros dividimos Fy sobre Fe y eso nos da menor o igual a 2.25, entonces utilizamos esta fórmula para el pandeo crítico. Bien, 0.658 elevado a la Fy sobre Fe y todo multiplicado por Fy. Bien. Ahora, si no ocurre eso, entonces el Fy sobre Fe debe ser mayor que 2.25. Entonces estaremos hablando de una columna larga que trabaja pues mediante pandeo elástico y el esfuerzo crítico debe calcularse como 0.877 que multiplica el esfuerzo de Euler Fe. Bien, entonces hay que revisar esa relación entre el Fy y el Fe para saber o para clasificar la columna. O sea, podemos definir enseguida qué tipo de columna es, si es larga o si es intermedia, y saber cuál es la fórmula del esfuerzo crítico que debemos utilizar. Listo. Entonces, después de que se calcule ese esfuerzo crítico, ya el último paso es calcular la resistencia de diseño, PU, con la fórmula Phi por F sub CR por A sub G. Bien. Donde Phi a compresión tiene un valor de 0.90. Phi vale 0.90. Entonces, si nosotros multiplicamos 0.90 por el esfuerzo crítico, F sub CR, por el área bruta de la columna, entonces eso nos va a dar la carga máxima para que la columna no falle por pandeo flexionante. ¿Bien? Para que la columna no falle por pandeo flexionante. Entonces, estas son las primeras fórmulas que vamos a utilizar. Obviamente, pues, cuando hagamos el ejemplo, vamos a revisarla. Bien. Pero, sin embargo, pues es muy importante que escuchen esta clase teórica, ya que pues cuando estemos haciendo de pronto el ejercicio, entonces de pronto no se acuerdan, o quien no haya estado pues va a estar algo perdido. Sin embargo, pues vamos a tratar de copiar todas estas fórmulas al Excel cuando estemos haciendo los ejemplos para trabajar con ellas. Bien. Una pregunta, ¿usted está subiendo todos los PDFs? Sí, todo se está subiendo. Sí, Bueno, todo se está. lo está subiendo a Moodle. Sí, en Moodle está, sí. Está en Moodle. Ya yo tendría que activarles la unidad pues, de compresión en Moodle para que puedan descargar todo este material. Bien. Vale. Entonces, hablamos ya del primer tipo de pandeo, que es el pandeo flexionante. Bien. El segundo tipo, recuerden, el pandeo flexionante se produce en toda la longitud de la columna o del elemento de compresión. Por esa razón, la relación de Beltès es K por L, o sea, L es la longitud de la columna, dividido entre el radio de giro. ¿Bien? Ahora, el otro tipo de pandeo es el pandeo local.
¿bien? Pandeo local. Entonces, ya pues uno mirando la figura, vemos que ya esta figura del perfil no está en la longitud, sino está en la sección transversal. Bien, o sea, ya no nos vamos a fijar en qué tan larga es la columna, sino el área transversal, qué tan largas son las aletas y qué tan largas son las almas de esos perfiles. Bien, entonces, así como se produce pandeo en la longitud de la columna, también se produce pandeo en las aletas de estos elementos. Bien, se produce pandeo en las aletas de estos elementos. Y yo tenía unas figuras que mostrarles, pero no sé, vamos a ver si las tengo por acá, de unos ensayos que se hicieron en laboratorio de unos perfiles. Voy a revisar si las tengo por acá, para ver si se las envío. No las encuentro ahorita. Era bastante interesante pues, verlas para mirar en laboratorio el tema pues de la falla por un pandeo local en un elemento. Sin embargo, regálenme un minuto, vamos a ver si las hay. Bien, bien, que bueno, pude encontrar algunas, vamos a compartirlas aquí con unas pestañas aquí unas pestañas acá vamos a ver esta de acá. Bueno, aquí no sé si alcanzan a ver algo allá en sus pantallas. Tiene problemas de conexión, no aparece nada que está compartiendo. No sé si Vamos a esperar un tiene- minuto. De pronto, sí, porque acá parece que la pantalla se está compartiendo. Entonces debe ser, vamos a esperar un minuto pues mientras ya en todos los computadores y celulares les aparece pues allá pues la imagen. Bien. ¿Alguno ya les aparece la imagen o todavía no? Profe, pandeo local. Sí, pandeo local, dice ahí, sí, es cierto. Sí, sí aparece.
Ok, entonces aquí se alcanza a ver pues dos imágenes, entonces ahí están pues unos elementos de compresión, pues se alcanza a ver pues que en la parte de arriba pues un elemento rectangular, vemos ahí pues una deformación como tal en uno de sus, del área transversal, ¿cierto? Y en la parte de abajo vemos aquí un perfil, este es un perfil IPE, vemos que aquí pues el alma y el ala tienen un pandeo. Yo creo que acá, si acá hay una imagen un poco más grande de ese punto, vamos a verla acá. Creo que es, perdón, nuevamente se compartió esa. Bueno, yo creo que ahora sí les aparece mejor. Entonces ahí vemos ese perfil un IPE, vemos por aquí pues que sus aletas o los patines se deformaron, o sea, sufrieron un pandeo, ¿cierto? Y el alma también pues sufrió un pandeo. Entonces como tal la columna no se pandeó, sino la sección transversal fue la que se pandeó. ¿Bien? Entonces es un pandeo local, no es un pandeo flexionante. Bueno, sí es un pandeo flexionante, pero no en la longitud, sino es en la sección transversal. Bien, vamos a ver otra imagen. Acá tenemos también otro IPE. Aquí vemos, esto es en laboratorio, se sometió pues a carga este perfil y vemos aquí pues que también las aletas sufrieron pues un pandeo. Bien. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay que revisar si los perfiles que están en los catálogos ante las condiciones de carga y tipo de acero que estamos trabajando, se pandean o no se pandean, ¿cierto? Hay que revisar eso, ¿bien? Porque las condiciones, pues las longitudes son diferentes, las conexiones son diferentes, entonces hay que revisar y chequear eso. Vamos a ver uno último acá. Este no se alcanza a ver bien. El siguiente sí se ve mejor. Bueno, vamos a ver este día de último y listo. Y seguimos entonces con la presentación. Entonces ahí se observa, no sé si ya les aparece también en las pantallas, ese es un perfil tubular estructural, o sea, un HSS, puede ser cuadrado. Entonces vemos pues que está soldado, o sea, está soldado, la conexión es mediante una soldadura, un empotramiento a esa placa de base, a esa placa de apoyo. Y tiene pues un pandeo, tiene una deformación en su área transversal, ¿bien? Sufre o sufrió de pandeo local. Entonces, es un tipo de falla en esa columna o en ese elemento a compresión, ¿bien? Entonces, son tipos de falla de pandeos locales en elementos a compresión que pues vamos a controlarlos revisando los espesores y las longitudes efectivas de esas aletas, de esos patines, de esas almas y de esas paredes de esos elementos. Bien. Entonces volvemos a la presentación. Bien, entonces el pandeo local, aquí está, se presenta pues en algunos de los elementos que forman la sección transversal como patines, almas, en secciones I. Bien. Entonces acá nosotros vamos a definir pues dos condiciones. Y una es que si el elemento está atiesado, o sea, atiesado quiere decir que las aletas están soportadas por otros elementos. Entonces, algunas personas pues, o algunos ingenieros soldan platinas aquí en las aletas, entonces, para rigidizar estos elementos. Entonces pueden soldarse unas platinas aquí cada cierta longitud para ir rigidizando esas aletas y no dejarlas pues ahí libres. Entonces podemos tener elementos rigidizados y elementos pues no rigidizados. Bien, entonces aquí está una imagen cuando un elemento es rigidizado y cuando no es rigidizado.
Entonces, elementos no rigidizados son aquellos que tienen extremos libres, ¿vale? Los elementos no rigidizados tienen extremos libres. Por ejemplo, aquí en este caso, en la primera figura, este patín es un elemento no rigidizado porque los extremos del patín están libres, o sea, no hay otro elemento soldado ahí, ¿bien? Acá también tenemos extremos libres, o sea, en cada uno de estos extremos están libres, ¿bien? O sea, tenemos elementos que no están rigidizados en su totalidad, ¿bien? Por lo tanto, vemos ahí relaciones entre anchos, o sea, B, y espesores, relaciones anchos y espesores, ¿bien? El ancho del elemento entre el espesor B sobre T nos va a dar la esbeltez de esa aleta o de ese patín. Y los elementos rigidizados, son estos que tenemos acá. Entonces, si miramos por lo menos el alma, aquí que está churada, esta alma de este perfil, está soldada al final y al inicio. O sea, el elemento está soportado, está rigidizado, está aguantado pues, en ambos extremos. No tiene extremo libre. O sea, los extremos están unidos a otros elementos. En este caso, los extremos del alma están unidos a los dos patines. ¿Bien? Acá pues en este caso tenemos aquí también esta platina está unida mediante soldadura a los dos perfiles I, a estas dos I. Está unida pues esa platina. Y así, o sea, los elementos rigidizados son aquellos que no tienen bordes libres, porque no tienen elementos que estén libres, ¿bien? Ahí se ve pues la diferencia, ¿vale? Bien, entonces, para ese caso del pandeo local, nosotros vamos a utilizar una tabla. Ya les muestro cuál es la tabla. Pandeo local, vamos a buscar aquí cuál es la tabla del pandeo local. Aquí está. Bien, si les aparece allá, tabla 5.2. Me confirman si les aparece ahí en sus pantallas. Tabla 5.2. A mí no me parece nada, no sé si es por problemas de conexión. Sí, ingeniero, sí aparece. Ya les aparece, ok. Tabla 5.2. Bien. Entonces aquí en esta tabla, nosotros vamos a tener las relaciones ancho-espesor, o sea, esta relación de esbeltez, pero para pandeo local, ¿bien? Para pandeo local. Entonces, si nosotros tenemos un perfil, aquí están casos, caso 1, caso 2, vamos a ver cuántos casos hay. Hay 9 casos, podemos tener 9 casos de perfiles. Y recuerden que lo importante siempre es mirar la figura. Entonces aquí tenemos, aquí en ejemplo están las figuras. ¿A qué se refiere cada caso? Bien, entonces aquí en el primer caso podemos encontrar I, podemos encontrar T's, podemos encontrar canales. Bien, podemos encontrar placas salientes de esos perfiles I. Bien, entonces estos son perfiles. Acá están patines de perfiles I compuestos, o sea, cuando se compone una I con 3 platinas y se soldan, entonces sería este caso 2. Acá en el caso 3 tenemos ángulos dobles, de lados iguales, lados desiguales. Tenemos pues aquí esta T, una figura de una T. Tenemos aquí pues almas de T's, almas de T's. Acá tenemos almas de perfiles I y canales. Entonces, esto es exclusivamente para las almas de los perfiles, el caso 5, mientras que el caso 1 era para los patines. Claramente aquí la primera palabra que dice es patín. Entonces nosotros vamos a chequear, por lo menos si tenemos un perfil I, entonces hay que chequear por el caso 1, hay que chequear el patín del perfil I, y por el caso 5 hay que chequear el alma de ese perfil I. ¿Bien? Entonces hay que utilizar 2 casos para chequear los patines y las almas de ese perfil.
Si es un perfil C, lo mismo. Por el caso 1 chequeamos los patines, por el caso 5 las almas de ese perfil C. Si es un ángulo, solamente hay que utilizar el caso 3. El ángulo pues tiene lados, tiene almas y patines, que son los lados de los ángulos. Entonces con el caso 3 basta. Si es una T, entonces podemos chequear el alma de las T's con esta fórmula. En los patines de las T los chequeamos acá por el caso 1. Si es un perfil HSS, o sea, un tubo estructural, puede ser rectangular, entonces hay que chequearlo por el caso 6. Esto es un tubo estructural. Si tenemos pues un HSS redondo, entonces caso 9. Bien. Entonces ahí tenemos pues varios casos para analizar eso. Bien. Entonces, ¿qué vamos a chequear nosotros? ¿Qué vamos a chequear? Vamos a chequear esto que voy a colocar aquí en el cuadro azul. Bien. Entonces vamos a chequear que la relación B sobre T, o sea, que la relación ancho-espesor B sobre T, acá es D sobre T, H sobre TW, bien. Ahí se mira en la figura a qué corresponde. Entonces vamos a verificar que la relación ancho-espesor sea menor o igual al límite, o sea, el límite es el máximo, el límite es lo máximo que puede llegar entre esa relación ancho-espesor. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Que B sobre T debe ser menor o igual que 0.56 raíz de E sobre F y D. ¿Bien? Si se da eso, el perfil no sufre pandeo local. El perfil no sufre pandeo local. Si no se da eso, el perfil sufre pandeo local. ¿Listo? Entonces, podemos decir entonces que para el chequeo del pandeo local vamos solamente a revisar este cuadro de relaciones ancho-espesor. Bien, o sea, no vamos a tener fórmulas como tal en la presentación, sino que nos vamos a ir directamente a esta tabla 5.2, buscamos los casos que apliquen para el perfil y revisamos, calculamos primero la relación ancho-espesor y revisamos que sea menor al límite. Si es menor al límite, entonces el perfil no sufre pandeo local. Si es mayor al límite, entonces el perfil sufre pandeo local y por lo tanto no sirve la sección y nos toca cambiar la sección a otra sección que cumpla con esa relación. Bien. Entonces cuando hagamos el ejemplo, vamos a trabajar con esta tabla para pandeo local. Bien. Y aquí está fórmulas, ver tabla 5.2. Claramente aquí decir. Bien, y ya lo último, ya para terminar. Perdón. Ok, el último caso es el pandeo flexo-torsional. Entonces, este pues tiene torsión. Pandeo flexo-torsional. Entonces, el pandeo flexo-torsional, nosotros vamos a encontrar o vamos a trabajar con los centros de cortante, o los centroides, los centros de cortante de cada perfil, ¿bien? O los centroides de cada perfil. Bien, entonces los centros de cortante se miden desde el centroide del perfil. ¿Sí? O sea, se miden desde el centroide del perfil. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. El centro de cortante, que es el punto de color oscuro para un perfil, y coincide con el centroide, o sea, está en el mismo punto. Por lo tanto, las distancias entre los dos puntos son iguales a 0. O sea, que el x0 es igual a y0, es igual a 0.
sea que no hay distancia entre el centro de cortante y el centroide de la figura. Vemos aquí, para esta doble T, el centroide está ubicado acá, donde aparece esta cruz, aquí está el centroide. El centroide, sí, acá, el centroide, sí. Y el centro de cortante está ubicado acá desde el punto oscuro, por lo tanto, pues hay una distancia Y0, y el X0 pues está en todo el medio. ¿Bien? El X sub 0 está en todo el medio. Entonces, no hay distancia en X, porque están sobre el mismo eje, pero sí hay distancia en Y. Entonces, hay que mirar a ver cuánto vale esa distancia Y sub 0. ¿Bien? Entonces, estos son los centros de cortante para cada perfil. Los vamos a encontrar en los manuales. Vamos a encontrar esos centros de cortante. Hay unas fórmulas también para calcularlos. También hay unas tablas. Todo eso lo vamos a trabajar. También vamos a aplicar constantes torsionales de San Bernard. Vamos a aplicar constantes de alabeo. El módulo elástico de cortante del acero, que es 77.200 megapascales o 11.200 KSI. Son propiedades de la sección transversal. Y estas van a ser las fórmulas que vamos a aplicar. ¿Okay? Entonces, todo esto pues lo vamos a trabajar con ejemplos. Básicamente, pues es calcular cuál es o sea, tiene un procedimiento muy similar al del pandeo flexionante, pero la fórmula de Euler no la vamos a tener como pi cuadrado por E sobre la relación de velocidad al cuadrado, sino que esa fórmula de Euler va a depender de otras propiedades de la sección transversal. ¿Listo? Entonces, la fórmula de Euler, acá está la fórmula de Euler para pandeo flexo torsionante, entonces es más extensa que la del pandeo flexionante. ¿Bien? Pero después que se llega a la fórmula de Euler, nuevamente hay que aplicar el esfuerzo crítico y calcular la carga crítica por compresión. O sea, lo único que va a cambiar es la fórmula de determinar el esfuerzo de Euler. ¿Okay? O sea, el pandeo flexotorsionante, esta parte de aquí es igual, o sea, todo esto que está en el recuadro es lo mismo que el pandeo flexionante. Lo único que va a cambiar es esta parte de acá arriba, y es que el esfuerzo de Euler ya no se va a calcular con esta fórmula, sino que se va a calcular con las fórmulas que vimos ahí abajo. ¿Bien? Pero apenas se calcula el esfuerzo de Euler, lo demás queda igual. Bien, entonces esa es la parte teórica que quería pues compartir con ustedes. De elementos a compresión. Entonces, voy a compartirles por aquí por el chat esta presentación para que la puedan descargar rápidamente. Voy a cerrar aquí y ya les envío enseguida. También pues va a estar en el Moodle. Voy a mandarles esta presentación que es la teoría. Bien, creo que ya se compartió. Sí, profe, ya. ¿Sí les aparece ya? Ok, listo. Bien, entonces voy a llamar a la asistencia. Regálame un minuto. Bien, María Andrea Angulo. María Andrea Angulo. Dígame, profesor. Ok, presente, listo. María del Carmen Ardila. María del Carmen Ardila.
Sebastián Argel. Presente, ingeniero. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Listo, Sebastián. Ok. Javier Ballesteros. Javier Ballesteros. No está en la clase. Bien. Betty Barrios. Betty Barrios. Camilo Bautista. Camilo Bautista. Mario Beltrán. Mario Beltrán. Bueno, Camilo Bautista está en la sesión, pero no parece que está contestando por acá. Bueno, Mario Beltrán. Jesús Brun. Presente, ingeniero. Ok, Jesús. Juan Chimachada. Juan Chimachada. Ingeniero. Ok, listo, Juan. Ingeniero. José Coronado. José Coronado no está en la sesión. Ismael Cuéter. Tampoco está en la sesión. Darwin Delgado. Presente, ingeniero. Ok, Darwin. Derlis Díaz. Presente, ingeniero. Ok, Derlis. Andrea Doria. Presente, ingeniero. Ok, Andrea. Natalia Doria. Bueno, ya escribió ya que Andrea. Natalia Doria. Ya parece que escribió en el chat. Sí. Astrid Genei. Astrid Genei. Ok, no está. María Guillén. María Guillén. Tampoco está en la clase. María Jiménez. María José Jiménez. Presente, ingeniero. Ok, María José. Jesús Martínez. Profe, él me escribió a WhatsApp y me dijo que lo excusara que se le había ido el internet a mitad de la clase. Ok. Bueno, Gisar Martínez. Yoleisa Miranda. Presente, ingeniero. Ok. María Monterrosa. María Monterrosa. Presente, ingeniero. Ok, María. Bueno, ya quienes puedan, ya hayan contestado, pues si quieren pueden ir ya saliendo de la sesión, ¿vale? Adriana Nasralla. Adriana Nasralla. Presente, ingeniero, aquí estoy. Ok, Adriana. Alberto Ortega. Presente, profesor. Alberto Ortega. Listo, Alberto. Bien. Andrés Pastrana. Presente, ingeniero, aquí estoy. Listo, Andrés. Isaac Pérez. Isaac Pérez. Nada, no está. Sander Pérez. Presente, ingeniero. Listo, Sander. Carolay Prasca. Carolay Prasca. Ok. Pedro Puerta. Presente, ingeniero. Listo, Pedro. Javier Ramírez. No está. Luisa Ramos. Presente, ingeniero. Ok, Luisa.
Einer Ricardo. Presente, ingeniero. Listo, Einer. Héctor Ruiz. Héctor Ruiz. Camilo Salas. Presente, ingeniero. Camilo. Néstor Ceni. No está en la sesión. Luisa Cibaja. Presente, ingeniero. Ok, Luisa. María Fernanda Cibaja. Presente, ingeniero. Bueno, María Fernanda. Ok, ya Ingeniero. terminaron. Ingeniero. Sí, escucho. A mí me sacó la reunión hace como 15 minutos porque no tenía, o sea, se me dañó el internet. Entonces, Ok, ahora listo. fue que... Ya te coloqué ya en la asistencia, vale. Está bien. Ingeniero, una pregunta. Sí, La cuéntame. profe Javier Ballester. Quisiera, Javier Ballesteros. Listo, Javier. ingeniero, Javier. quisiera saber cuándo podría pasar las notas a WhatsApp, porque no sabemos cómo vamos todavía. Sí, yo tendría que haberle ya entregado ya el 40%. Entonces, vamos a ver si ya pues ya organizo eso para mandárselos por WhatsApp, por lo menos, antes de subirlo al banner, ya para que Sí, por ustedes WhatsApp, vayan viendo. Por si hay alguna inquietud, algo que corregir, pues podamos hacerlo. Listo. Entonces, déjenme el fin de semana y yo les mando eso. ¿Vale? Bueno, ingeniero, perfecto, gracias. Ok, bien.